decía al principio y también el lunes pasado que no me voy a concentrar en esas informaciones que se manejan constantemente. Fecha, autor, rara vez alguien a nivel bíblico no sepa sobre los autores, no debo corregir, los escritores. Pero cuando hablamos del Nuevo Testamento, le había explicado que no era correcto con relación a la Biblia de hablar de autores sino escritores. Y recuerdo así rápido que mi hermano Héctor Solano, que no está en medio de nuestra hora, me hizo una pregunta, ¿te recuerdas? Para ver si yo estaba en eso. Digo así mismo, a ver si usted está en eso, en relación a autor y escritor. Ok. Entonces decía, no me voy a detener porque, más bien, si yo aquí empiezo a preguntar, ¿quién escribió, por ejemplo, el Pentateuco? Todos, dirían, Moisés. Hay algunas dudas, en algunos libros como Abacú, ejemplo, son libros así, que no son tan usados en las predicaciones, porque generalmente en las predicaciones la gente se va a los profetas mayores. En este caso hablo de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, pero rara vez, Isaías, gracias, rara vez se habla, por ejemplo, de Sofonía. Oye, yo he escuchado, creo que se ha escuchado un mensaje acerca de Masar de Sofonía, es mucho. Menos. Bueno, de Joel sí, pero el asunto de mal interpretado, Joel 2:28, mal interpretado, que lo aplican y lo ven como un pasaje paralelo de Hechos capítulo 2, del día del derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces toman a Joel 2:28 porque dicen aquellos días, que es un pasaje que nada tiene que ver con Hechos capítulo 2 y mucho menos con la iglesia. Exacto, mucho menos con la iglesia. Pero fuera de Joel, Jonás, por el asunto del profeta. Y Amón. Pero ya dije Sofonía. Bueno, y Malaquías. Pero Malaquías generalmente es un mensaje pastoral. Generalmente. Es uno de los libros preferidos de muchos pastores. Y no el libro, no. Malaquías 3:10. Pero fuera de ahí, y por eso decía que no voy a detenerme en esos aspectos que son tan manejados o tan mencionados. Sí, Joel 2:28. Con Hechos capítulo 2, que habla del derramamiento del Espíritu Santo. La gente lo relaciona, sin embargo, son dos eventos diferentes. Hay uno, claro, tiene que ver con Epicentro, la iglesia, Hechos 2, pero Joel 2:28 no tiene nada que ver con la iglesia. Nada que ver. De hecho, su cumplimiento ni siquiera tiene que ver con la iglesia. Cuando se cumpla Joel 2:28, aunque hable de sueño, hable de más, ni siquiera. ¿Por qué no? Vamos a dar una pincelada a Joel 2:28 y así, doy un minutico a ver si algunos que falta se integran. Si alguien lo puede leer, por favor, Joel 2:28. Daré una pincelada porque yo sé que vi la cara de algunos cuando dije que Joel 2:28 nada tiene que ver con el capítulo 2 y que tampoco ese evento involucra a la iglesia. Joel dice así. Y después de esto, de la manera en que el Espíritu sobre otra carne, y por lo que se habla de los hijos y de los hijos, porque los ancianos señalan sueños, y los jóvenes de la visión. Ese es el punto. Y donde quiera que leemos espíritu, o profeta, visión, sueño, ¿en qué pensamos? Es el mismo caso cuando hablamos de escogidos. Siempre pensamos en la iglesia. Cuando la gente va al Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la escogencia de Israel, por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios amó a quien amó a Jacob y aborreció a Esaú, ok, aunque hay una relación en humano, pero eso está inicialmente en el Antiguo Testamento. La gente ya está claro que habla de Israel. Pero siempre en el Nuevo
Nuevo Testamento, cuando la gente lee la palabra escogido, piensa en la iglesia. Es el mismo caso del Antiguo Testamento. Cuando la gente ve la palabra visión, espíritu, sueño, revelación, inmediatamente piensa que está hablando de la iglesia. Sin embargo, no siempre es así. Hay algunos casos, claro, que involucran también a la iglesia en el Antiguo Testamento, pero en el caso de Joel 2:28, nada tiene que ver con la iglesia, nada. Aunque habla de derramamiento, ese es el punto, que es la palabra central donde la gente dice, bueno, pero en Hechos capítulo 2 hubo un derramamiento, entonces se cumplió incluso, Pedro hace la referencia en su discurso, y eso entonces siembra más duda. Y alguien diría, pastor, pero ¿cómo te explica que Pedro también hace la referencia? Porque hay un problema. ¿Me permiten ir a Hechos capítulo 5? Ustedes saben la historia de Ananías y Zafira. Ustedes la saben. Cuando dice que todos los que en ese tiempo vendían sus propiedades y el precio lo ponen a los pies de los apóstoles, y también lo hicieron Ananías y su esposa Zafira, pero sustrayendo del precio de la heredad, mintieron al Espíritu Santo. Eso es lo que dice Hechos capítulo 5. Ahora bien, ¿por qué hablo de Hechos capítulo 5? Por la sencilla razón de Mateo 24, del 1 al 29. Es más preciso. Aleluya. Entonces, dígame, mi hermano, precisamente lo hice mención y dije, cuando mencioné, dije, y Pedro en su discurso hace esa referencia y expliqué, entonces por eso dije que me permitan hacer mención de Hechos capítulo 5. Luego, ahí me quedé cuando entró Ingrid, en Mateo 24, del 1 al 29. ¿Por qué? Señores, no importa que estemos leyendo referencia en el Nuevo del Antiguo Testamento. De hecho, más adelante, tal vez en la última clase toque esto, pero voy a dar un adelanto. Usted tiene que saber que se habla de tipo y antitipo con relación al Nuevo y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento viene siendo la declaración y el Nuevo es el cumplimiento de lo que el Padre ha declarado, pero con relación a su propósito de salvación. Y diría, ¿qué relación tiene Hechos capítulo 5, Mateo 24, del 1 al 29, con Hechos capítulo 2 y Joel 2:28? La relación es la siguiente. Por favor, escúchenme muy bien lo que voy a explicarle ahora. Sí, antes de explicar esto, para no generar confusión, déjenme enseñarles dos grandes verdades con relación a la Biblia. Número uno, la Biblia contiene la palabra de Dios. Contiene. ¿Qué significa esto? Que no todo lo que está en la Biblia salió de la boca de Dios. No todo. Número dos, la Biblia es la palabra de Dios. ¿En qué sentido? Que todo el contenido de lo que hoy conocemos como la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo. En ese sentido, vuelvo aquí. ¿Qué pasó en Mateo 24? Que dice la Biblia que Jesús le habló a los discípulos de qué? De el templo y los edificios alrededor del templo. Y le dijo que no quedaría piedra sobre piedra. En el versículo 3 le preguntaron a los discípulos, o le formularon tres preguntas en una. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? Dos, ¿qué señal va de tu venida? Y tres, del fin del siglo. ¿Notaron? Me quedo con la número 2, con la palabra venida. ¿Por qué venida? Porque los discípulos, escuchen bien, para luego caer a Hechos capítulo 2, luego a Joel 2:28, para que entiendan por qué Pedro usó Joel 2:28 cuando no pudo haberlo usado en Hechos capítulo 2. Exacto, repito, para que usted pueda entender por qué Pedro usó Joel 2:28 en su discurso de Hechos capítulo 2 cuando no debió haberlo usado.
Y alguien me diría, pastor, pero Pedro estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo en ese discurso. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Pero yo preguntaría, y dejo eso sobre la mesa, ¿cuánta mentira le falta a un predicador que cuando está ministrando, Dios le está usando y de repente empieza a hablar de él? Entonces, o cuántas veces el profeta está profetizando algo y Dios nada más le dice, dile que yo amo a esa persona. Y él me dice, mira, Dios te ama, tú eres como la niña de sus ojos. Y Dios le habló de niña de sus ojos. Le agregan, ya lo saben. Entonces, ahora aclarando con el asunto de Pedro, para que alguien me diga, pastor, Pedro le habló bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es más, Natán era profeta o Naví, como usted dijo, que no entendió bien el audio aquel, vidente, N-A-V-I, Naví, en hebreo, que significa hombre inspirado por Dios. Natán, ustedes saben la historia. ¿Qué le dijo a David? Haz todo lo que hay en tu corazón porque Dios está contigo. ¿Qué hay en el corazón de David? Hacerle caso al Señor. No está aquí este muchacho, personaje, que la vez que yo hice mención de eso, digo que David era espiritual y yo le expliqué todas las razones por las cuales David era espiritual. Y una de ellas es que Dios le dijo a Natán, dile a David que no puede edificar casa porque su mano no ha derramado demasiada sangre. Pues al principio Natán, como hombre de Dios, que le dijo, haz todo lo que hay en tu corazón. Y Dios le dijo a Natán, se te fue esa. Estoy parapaseando. Se te fue la guagua. Le dice Gabriel, se te fue esa. Y es cierto. Te vuelvo aquí. Pero entendió, subrayo esto, pero entendió los demás discípulos, los 10 apóstoles. ¿Por qué? Porque entonces mencionaría a este señor, a Pablo, y Pablo entendió la cosa bien. La palabra reunida es la palabra parousia, aparición visible. Pero los demás discípulos entendieron que Cristo venía en esa generación, su venida. Por eso en el capítulo 1 de ellos, ¿sabe qué le dice el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y luego dice el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero en el 6, ellos le preguntan al maestro, Hechos 1:6, ¿cuándo estaba dada el reino de Israel? Noten que la mente de ellos estaba plasmada en esa generación. Por eso es que vienen toda la gente, Hechos capítulo 5, y venden todas sus propiedades y llevan el dinero a los apóstoles porque se entendía que Cristo venía en esa generación. Por eso que ahora tiene sentido que Pedro separa en su discurso Hechos capítulo 2 y usa a Joel 2:28. Cuando Joel 2:28, su cumplimiento será cuando Cristo establezca su reino milenial y se cumplirá en Israel. Por eso que Pedro usa Joel 2:28. Porque la mente de ellos estaba que en esa generación Cristo venía. Punto, más nada. Por eso más adelante aparece este señor, Pablo, recolectando ofrendas para llevar a dónde? A Jerusalén, a la iglesia principal, porque había una crisis económica a raíz de esa mala interpretación de Mateo 24. Sencilla 20. Por eso que el Antiguo Testamento, es la sombra, pero la pregunta es, ¿hasta dónde, los eventos, la sombra de esos eventos, dónde se cumplen? ¿En la iglesia o en Israel? Hay que ver cuáles se cumplen en ambos pueblos y cuáles se cumplen. Unos se cumplen en la iglesia y otros se cumplen solamente en Israel. Entonces hay que aprender a hacer una separación. Dicho de otra manera, hay que aprender a poner en orden los eventos escatológicos del Antiguo Testamento. Si no, va a haber serio problema. De los apóstoles, de los seguidores, que creían que Jesús en cualquier momento se iba a aparecer en sus cosas. Pero esa información tan fuerte no la verdad. Por eso ahora Pablo dice, Pablo ahora que empieza a hablar del orden, de los eventos con relación a la parousia y al arrebatamiento. Es Pablo. Pero ¿qué Pedro pudo decir? Dos cositas.
Pedro ahí, entonces usó Jueces capítulo 8. No debió nunca usarlo. Pero está ahí, la gente lo toma y la gente lo predica. La gente dice, Pedro dijo que Joel 28 hizo la diferencia. Y la gente asume, pero no tiene nada que ver. De ahí la importancia de entender que el Antiguo Testamento es sombra. Pero la pregunta de Pedro, esa sombra de esos eventos, ¿abarca Israel? ¿O abarca la iglesia? ¿O cuáles eventos abarcan? Ambos pueblos. Como Pablo dice que de ambos pueblos se hizo uno. Y la mayoría de las personas, lamentablemente, no saben hacer la diferencia. Por ejemplo, ¿usted entiende Daniel? No. Déjenme decirlo de otra manera, Pastor Fabián. Usted escucha a la gente hablando de Apocalipsis y de Daniel. Pero le digo una cosa, la mayoría de los eventos, por no decir todo, de Daniel, digo la mayoría porque si vamos a la estatua que ve Nabucodonosor, de manera indirecta involucra a la iglesia por los imperios, que hay imperios ahí que van a tener lugar dentro del marco de la iglesia. Pero la mayoría de los eventos de Daniel, ¿sabe a quién abarca? A Israel. Dígame. Oye, el Antiguo Testamento, cuando dice que de ambos pueblos hizo romano, haciendo referencia, yo entendiendo de parte de Judío, ese es cuando el pueblo de Israel que se dividió con los terrenos del pastor, los terrenos del sur. Los judíos, los terrenos del cautiverio, son los que en su mente tenían la ideología de que como ellos permanecieron, ellos entendían que ellos eran más importantes que las no diversas de las naciones, las cuales perdieron toda su identidad. En ese contexto, creo que cuando habla de esa división del pueblo, por ejemplo, los samaritanos unidos, yo hablo de sí, porque había una mezcla de uno con nosotros, por ejemplo, que los judíos, dependiendo de la comunidad, se creían la Coca-Cola del desierto, lo importante, lo que nosotros logramos más rica aquí. A ver y a Saúl por eso, yo tengo ese concepto. Y estaban divididos, el pueblo estaba dividido. Los samaritanos se llevaban, y eran hermanos para habitar, se referían. Entonces, esa tribu, las diferentes de las naciones, son las que Jeremías habla, la perdida de la casa de Israel. El pueblo de Israel, decía aquel día el nuevo pacto con la casa de Israel, la casa de Judá, el nuevo pacto. Cuando tú vienes, el nuevo discípulo a predicar, dice primero ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya que hay que ver un contexto del Antiguo Testamento que puede entender esa división. Muy bien, en ese contexto de división del pueblo, es donde aparece ese pueblo que entonces se llama la genética, y con su ascendencia genética, que con su reyes estaban ligados, pero que de una forma u otra formaban parte del pueblo, aunque ya genéticamente se había pensado con el mundo. En ese contexto, lo que entra hablando de. Poco esto es la pizaja porque para muchos, mi hermano Ali ha basado su postulado ampliamente en uno de los conceptos que maneja raíces hebreas. ¿Qué son raíces hebreas? Para que nos entendamos. Viene siendo enseñarle al pueblo pentecostal su origen como iglesia, pero basado en el pueblo de Israel, en su cultura, en este caso costumbre, idiosincrasia, estilo de vida, y tratar en cierto modo de que haya una depuración en la Biblia. Por eso ahí se maneja el concepto de que cuando se habla de dos pueblos, se está hablando, déjenme darle dos fechas, en el 745 más o menos antes de Cristo, el reino de Israel fue invadido por los asirios. Ellos tenían la costumbre de tomar el pueblo invadido, lo dispersaban y lo que se quedaba traían pueblo de otra nación y lo mezclaban.
Ahora, en el reino, en este caso, es el reino del norte, las 10 tribus. En el reino del sur, que es el reino de Judá, hubo 3 invasiones, más o menos 605, 600 y 595. Nabucodonosor invade, en este caso, la tribu, a las 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá. Pero cuando se cumplen los 70 años del cautiverio, y de acuerdo a Jeremías 25, que Dios había dicho que después de 70 años su pueblo volvería. En este caso, estaba hablando del reino del sur que fue invadido por Babilonia, porque el reino del norte, en este caso, la fracción que se quedó del pueblo es lo que se conoce como los samaritanos, la mezcla de lo que se quedaron con los extranjeros que los sirios llevan a ese territorio. Entrando en perspectiva, y déjenme dar otro lado de la raíz hebrea, ellos asumen que esas 10 tribus que todavía están dispersas, a través de Cristo se llegan a ¿qué? A reunir. Pero Pablo, cuando habla de los 2 pueblos, no está hablando de eso. Miren la gran diferencia. Pablo lo que está diciendo es que de Israel como pueblo, independientemente de que sea la tribu de Benjamín, la tribu de Neftalí, de Judá, Zabulón y demás, independientemente, Pablo lo que está hablando es de que de los 2 pueblos, hablando de los gentiles y de Israel, ¿sabe qué hizo Cristo? O el Padre a través de Cristo lo unificó, quitó la barrera. Por eso es que Pablo, en Romanos 3, empieza a acusar tanto a los judíos como a los gentiles, y dice: no hay justo ni siquiera uno. Porque la postura de la carta de Pablo a los romanos, reitero, aunque en su momento, a través de Joel, volvemos a Joel 2:28, a través de Joel 2:28 habrá una reunificación de las 12 tribus de Israel en el milenio, pero Pablo, cuando habla de los 2 pueblos, no está hablando de esa reunificación de Joel 2:28. Está hablando técnicamente de lo que trae como resultado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso habla de quitar la pared intermedia que dividía ambos pueblos. ¿Alguien más? Por eso era la necesidad de que Jesús pasara por Samaria. No. Imagínense que Jesucristo le dijera a Pedro, por ejemplo. Digo a Pedro porque era uno de los principales. Por eso menciono a Pedro o el mismo Juan, porque son los 2 principales, o Jacobo, los 3 principales. No Jacobo, el que escribe el libro de Santiago, no. Estamos hablando de Jacobo, hermano de Juan. Porque el que escribe el libro de Santiago es el hermano biológico de Jesús por medio de María, de su madre, para que no haya confusión. Sin embargo, no podía mandarlo por lo que había aquí en la psique, en la mente de esa gente. No podía. Si tal vez hubiera estado un Pablo, pero no era el momento, porque Dios no improvisa. Pablo no era su momento de aparecerse entre los discípulos. No era su tiempo. Dios no vino a inventar. Pero volvemos acá. ¿Estamos claros ya con Joel 2:28? Les recuerdo, cuando doy materia como esta, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no puedo entenderme las cosas que ya ustedes saben. Parece que yo empiece a decirle: oiga, el libro de Génesis se escribe en primera fecha, la tardía temprana, entre 1450 y 1500 antes de Cristo, y empiece por ahí, y le diga que el primer libro de escribirse no fue el de Génesis, fue el de Job, más o menos entre 1800 a 2000 años antes de Cristo, pero Génesis aparece de primero por el contenido, porque está ordenado por tema. Ustedes saben eso. Y se me van a dormir. Dígame. Una pregunta que hay por el tema de... Porque digo que ahí me hacen 2, 3 preguntas. Sí, pero yo sé, pero que nosotros, la mayoría de los cristianos y de pastores, estamos predicando Mateo 24, como que estamos viviendo Mateo 24, el hambre, guerra, todo es Mateo 24, pero no es cierto. Señores, los eventos escatológicos del Antiguo Testamento son vitales para entender los eventos escatológicos del Nuevo Testamento. Reitero, los eventos escatológicos del Antiguo
Antiguo Testamento son vitales para entender los eventos del Nuevo Testamento. Si usted no puede ponerlo en su justa dimensión o en su orden, se le hará complejo, mi hermana Ingrid, de entender los eventos del Nuevo Testamento. Me explico. Por ejemplo, Mateo 24. Empezamos con el 22. Mateo 22, Mateo 25, bueno, 24, Mateo 25, Lucas 21, Marcos 13, bueno, ¿qué más? Sí, Tesalonicenses, el capítulo 1, del 4 al 13 al 17, ese está claro, porque todo el mundo dice, bueno, ahora de arrebatamiento. Hoy a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 hasta el 4, que habla del ministerio de iniquidad, porque en primera, todo el mundo está claro que habla de que seremos arrebatados, pero en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4, para entender esos elementos, mi hermana Ingrid, hay que entender el orden de los eventos escatológicos del Antiguo Testamento. Esto es más o menos una línea de tiempo. Sí. Sí, porque no vaya a condenar ahora. Entonces, aquí, noten que tengo último tiempo, ¿cierto? Cristo y semana 69. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que el conteo de la semana 69, hablando de la semana 70 de Daniel, la 69 concluye con este espacio. Pero hablando de Cristo y su ministerio terrenal, note que también coloque la gracia. Déjenme explicarse de esta manera. Yo respeto el punto de vista de todos aquellos que han dividido la semana, las 70 semanas de Daniel. Incluso en un momento dado, cuando uno empezó este ejercicio de hablar de escatología, porque hablar de escatología no es lo mismo que hablar de Antiguo Testamento, son dos materias diferentes. O hablar, por ejemplo, de literatura del Nuevo Testamento, y qué sé yo, teología y demás. No, la escatología es una línea, claro, de la teología, pero es muy diferente, porque la escatología lo que habla es de eventos futuros y su cumplimiento. Por eso no todo el mundo, aunque pueda hablar del Antiguo y Nuevo Testamento y teología, puede hablar de esto. Por eso, retorno. La mayoría de la gente ha dicho, y tal vez usted también lo ha dicho, y yo en un momento dado cuando empecé en esto, de que el intervalo, escuche bien, entre la semana 69 y la 70 es el tiempo de la gracia. Es decir, han dicho que hay un stop, como que el reloj, incluso usan la frase, el reloj profético de Dios se detuvo en la semana 69. ¿Usted lo ha escuchado eso? La pregunta ¿es cierto que el reloj de Dios se detuvo? El reloj profético de Dios nunca se ha detenido. Es decir, los eventos se van cumpliendo en el orden establecido, los eventos en este caso del Antiguo y del Nuevo Testamento, en su orden. ¿Qué significa esto? Que ese vacío, escúcheme bien lo que estoy tratando de explicar, este vacío entre la semana 69 hasta llegar a la semana 70, ¿sabe cómo le han llamado? No, le han llamado dispensación de la gracia, ¿ok? O el tiempo de la gracia, le han llamado. Y dando a entender, y así se ha quedado. En los libros, incluso usted busca los libros de escatología, que hablan de la semana 70, busca conferencia audiovisual, y todos dicen lo mismo. Yo difiero. Antes de, escúcheme bien, que a veces como que las cosas se dicen tan rápido, que uno como que, si ellos mismos dividen la historia de la humanidad en 7 dispensaciones,
o 7 tiempos. Dice la dispensación de Adán, que es la primera. No voy a basarme tanto en la palabra clave, porque la palabra clave de dispensación es la palabra clave. En el caso de Adán, la palabra clave es la inocencia. Luego viene la segunda, es la de la palabra clave conciencia. A veces te menciona la palabra central, luego pues no te menciona el nombre como tal. Entonces, la número 3 sería el gobierno humano, porque Abraham viene después de Noé. Después viene la patriarcal que involucra a Abraham, a Jacob y también a Isaac. Y ahí, ¿por qué no vamos a agregarle que involucra a Job, aunque no se menciona como tal ahí, pero Job es un patriarca? Después viene la de Israel, que le llaman la ley, y aquí me detengo. Ellos dicen que entonces hay un stop y viene la dispensación de la gracia, que únicamente abarca el stop o la pausa que hubo aquí en la semana 69 hasta el momento cuando Cristo venga a buscar a la iglesia, ¿cierto? Eso es lo que se dice. Pero hay un problema de continuidad en la línea de tiempo profético. ¿Cuál es el problema? Que el milenio empieza cuando Cristo venga a establecer su reino. Es decir, empieza 7 años después que la iglesia sea arrebatada. Entonces, tenemos 2 vacíos. ¿Cuántos vacíos? El primer vacío es ese espacio comprendido desde la pausa de la semana 69 hasta el arrebatamiento. Luego, el espacio que tenemos son los 7 años donde la iglesia estará celebrando la boda del Cordero. Tenemos 2 vacíos. Pueden llamar la llamada pausa en la semana 69. ¿Me están captando la idea? ¿Me captaron? Por eso que yo digo que difiero de esa famosa pausa. Y soy entonces de lo que cree, o que cree, que el reloj siguió su curso. No, nunca se ha detenido, señores. Porque cuando decimos como una pausa, es como que Dios pausó y dijo, está bien, voy a trabajar con la iglesia. Y no es cierto. Es que la continuidad profética involucraba el evento de la iglesia. Por eso que Cristo viene aquí para dar continuidad de lo profético y el cumplimiento de eventos que eran propios en este espacio, no de pausa, sino de continuidad en el tiempo profético en la mente de Dios. Por eso es que volviendo aquí, Ingrid, y a su pregunta, cuando la gente no entiende esta pausa, dice, no, Mateo 24, estamos en los últimos tiempos. Pero la gente no entiende que los últimos tiempos abarca desde la semana 69 que Cristo viene hasta cuando va a iniciar el milenio. Repito, la gente no entiende que los últimos tiempos abarca desde el momento cuando Cristo se encarna hasta cuando Él viene a establecer el milenio. ¿Por qué? Yo quiero preguntarles rápido. ¿Qué es lo que pasa en los últimos tiempos? Juicio. ¿Cierto? Analice, desde que Cristo hace su entrada, que se encarna, hasta cuando va a establecer el milenio. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Juicio. ¿Pasa otra cosa? Juicio de parte de Dios, de Apocalipsis. Los sellos, ¿dónde van a tener lugar? ¿En el milenio? No. Antes del milenio, las 7 trompetas no tienen lugar. Antes del milenio, por eso es que ahora, Ingrid, hay que ubicar Mateo 24 en esta línea de tiempo. ¿Y cuál es el problema? Que como la gente dice en una pausa, la ubica en la iglesia, y la iglesia, para que nos entendamos, Ingrid, aquí está el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Voy a abreviarlo. ¿Cierto? Pero aquí vienen los juicios de Apocalipsis y de Mateo 24. Notamos que ya la iglesia no está. Pero como no, vemos siempre una pausa en la supuesta semana 69, siempre entonces los juicios decaen, abarcando la iglesia, porque no sabemos de línea de tiempo. Incluso la línea de tiempo más manejada es la inclusión de las 70 semanas solamente. Pero alguien puede decir, ubicó una línea de tiempo con los eventos, decir, no, primero va, para que nos entendamos,
Primero va el 1. Primero va el 2. Bueno, voy con Tesalonicenses capítulo 2, capítulo 1, 2, del 1 al 4. ¿Quién puede ubicar cuándo en verdad pasa? Empieza el ministerio de vigilar, el anticristo va a bailar. Pero ¿cuál es el problema? Que para eso puede haber un microchip y la gente dice que eso es el anticristo ya. Entonces me están ubicando en la línea del tiempo, ¿verdad? Es que mientras esté aquí en la iglesia, él no puede aparecer. Y lo lógico sería que él va a usar los recursos que encuentre, en este caso la tecnología. Pero el microchip que él va a usar es un microchip que va a tener su firma y segundo, de control universal. No como que ahora se usa. Pero estamos hablando de un microchip universal que representa un gobierno mundial. No. Pero todo eso se aplica así porque la gente no sabe de línea de tiempo de los eventos del Antiguo Testamento. Lo malinterpreta en la mayoría de los casos. Ahí viene la confusión. En esa línea de tiempo, viéndolo de una perspectiva de las 70 semanas, cuando Jesús hablaba acerca de que vendía globos en medio de nosotros, que enseñar se saca de enseñar, eso podemos decir que se coló o hicieron que se colara. Lo que pasa es que ese concepto de la cizaña siempre, en toda la línea de tiempo, no déjenme cambiar la palabra, en todas las dispensaciones estaba presente, todo el tiempo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿de qué se habla? Falsos profetas, falsos pastores. El enemigo usa como la estrategia de vencer a la iglesia desde adentro y al pueblo de Israel desde adentro. Porque si el Antiguo Testamento es como la sombra de muchas cosas lo que sale del Nuevo Testamento, es porque viene de allá del Antiguo. Incluso para explicar la forma de por ejemplo Pablo, cuando Pablo da una explicación, él habla de las guerras, o sea, él pone el ejemplo de la lluvia, siempre pone cosas normales que la gente entiende para él poder hacer una explicación de lo que le está hablando para que la gente entienda mejor. Habla de la armadura de la fe. ¿Por qué? Porque la gente está relacionada con la guerra. Cuando la persona llega a la iglesia, recién convertido, se le dice que lea los evangelios. Especialmente le dicen el de Juan, especialmente le dicen el de Juan. Después le dicen, mira, ve por Mateo y demás, para que tú puedas entender. Y hasta cierto punto está bien. Pero para entender los evangelios, hay que ir al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo 1, que es lo más simple. Para entender, hay que ir a Génesis, por ejemplo. Porque ahí está diciendo, hijo de fulano, hijo de fulano. ¿Y quién es Abraham? ¿Y quién es vos? ¿Y quién es Ruth? Claro está que hay que darle primero leche espiritual. Pero ustedes no dan de leche espiritual, ustedes que darle aquí plátano. Las iglesias convencionales, déjenme cambiar el término convencional. Las iglesias tradicionales, siempre, no se habla del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Digo convencionales, tradicionales, porque ya un tipo de iglesia, usted sabe que de vez en cuando dan charla sobre el matrimonio, sobre esto, sobre aquello. Pero usted viene aquí ya con informaciones, que lo que estamos nosotros haciendo es tratando de ponerle en orden, simplemente. Pues yo las tengo en su mente, ahí están ahí guardadas. Y darle también una luz a ciertos detalles, simplemente. He escuchado alguna un poquito de ver y otro poquito de ver. ¿Se relaciona con eso? Cuando la iglesia está medio fría, Entonces yo siento que como hice un término, déjenme ver cuándo fue que lo usé, no fue el lunes pasado, lo usé en la última clase de comprendiendo la Biblia, que dije que parecemos sastre, cuando iba a hablar del tema de interpretación, iluminación y aplicación, decía que vamos recortando palabritas de los versículos y demás. Y eso mismo pasa con ese pasaje. Jesús está haciendo referencia de lo mismo que vivieron los varones
los dos varones en Hechos capítulo 1, cuando le dieron a los discípulos, es el mismo Jesús que no hay que subir el cielo un día volverá. A eso Jesús está haciendo referencia. Que ellos iban a reunir totalmente con el Señor. Entonces, retomo lo que decía. Señores, ¿qué es estar frío en la iglesia? ¿Por qué hago esta pregunta retórica? Por una simple y sencilla razón. Es que tenemos como cierto modelo. Sí, cierto modelo. Para mí, te voy a poner un caso. Cuando estoy enseñando, si hay iluminación del texto, hay manifestación del Espíritu Santo. Porque ¿quién inspiró la Biblia? Él sabe en verdad lo que dice el texto. Si me está iluminando o, en su defecto, está iluminando el expositor del momento, es un indicativo para mí que esa persona está en una plena, por lo menos en el momento de la meditación, en una plena comunión y que Él se está manifestando ahí en el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el detalle? Que el modelo ¿cuál es? Ese es el punto que tenemos que aprender. Que aunque, escuche bien, aunque las lenguas son parte de la manifestación del Espíritu Santo, pero ese no es el todo. Reitero, aunque las lenguas son parte de la manifestación del Espíritu Santo, pero ese no es el todo. El problema es que en una predicación donde se está haciendo uso de la palabra, si no hay lengua, entonces Dios no está ahí. ¿Y cuál es el punto? El punto es que la lengua, dice Pablo, que es para edificación. ¿De quién? De sí mismo. Dice Pablo que habla lengua a sí mismo se edifica. Es que la lengua necesariamente no es para edificar a la iglesia, necesariamente. A menos que Dios quiera dar un mensaje a la iglesia, como Hechos capítulo 2, que quería dar un mensaje a la multitud inconverso en las lenguas que habían nacido. Fuera de ahí, la lengua es para edificación personal. Por si usted no lo sabía. Reitero, fuera de que Dios quiera dar un mensaje colectivo a la iglesia en otras lenguas y quiera dar la interpretación al mismo que está hablando las lenguas o a través de una segunda persona, fuera de ahí las lenguas es para edificación personal. Eso significa que si de repente el Espíritu Santo me pone a hablar lenguas, pero es para mi edificación, ¿por qué tengo que hablar mi tipo de voz? Que el predicador no pueda ministrar, no pueda predicar, pero el predicador que no soy yo. Sí, porque como no tienen nada, muchas palabras, tiene que hacer ahí. Ahí está Dios. Y por ahí se va, y sueltan el mensaje, y ya, va a predicar. Jamás predican. Por eso estoy ubicando cada cosa en su lugar, para que no digan que yo estoy diciendo que no se puede hablar lengua, no. Eso retomo. Cuando veo un expositor, un maestro, un predicador, hasta que dice un profeta que está predicando, son casos diferentes, luego les explico. Pero cuando veo un pastor, o sea, un predicador, un maestro, yo tengo que enfocarme en manifestaciones de lengua, porque fue llevado a ese lugar para edificar la iglesia con una palabra. Por eso tengo que enfocarme en el grado de iluminación en el texto. ¿Cómo? Bueno. Ese complica de que cuando quiere que algo se descargue, dice, ¿cómo? Y el que no lo conoce dice, ¿por qué no entendió? Se entendió muy bien. Entonces, reitero. Cuando Dios lleva a un predicador o un maestro para edificar la iglesia con una palabra, usted tiene que enfocarse en el grado de iluminación del texto. Porque Dios lo llevó para eso. Ahora, hay predicadores que aparte de la iluminación del texto, Dios lo usa, por ejemplo, en diaria. Pero note que generalmente primero viene ¿qué? La palabra. Y luego viene un espacio ¿para qué? Para ministrar. ¿En qué? En otra faceta. ¿Escuchó la expresión?
en otra ¿qué? Faceta. Me explico, de repente, usted, aparte de predicador, Dios lo usa en sanidad. Llegó la palabra, porque Dios te dio ese don también de predicar. Después de la palabra, entonces, ¿qué viene? Ahora vamos a hablar por los enfermos. Y muchas veces, hasta en medio de la predicación, usted va a dar, Dios sana a la gente. Pero el modismo, ¿cuál es? Se me invitó para dar una conferencia y Dios, por su gracia y su misericordia y su benevolencia y un poco más, me ha dado la gracia de enseñar. Créame que yo me voy a parar tranquilito, así, normal. Claro que sí. Y voy a enseñar. Después de la enseñanza que el Espíritu Santo quiere operar, ponerme a operar en otras facetas. Y explorar otras facetas. Ya son problemas de Él. Pero si Él me ha dado la bendición de predicar, entonces, voy a predicar. Y después, entonces, en su orden debido, otras facetas, porque me llevó para traer la palabra. Ahora, si me llevo a un lugar y, lógicamente, tiene que hacerme entender primero, si no voy a predicar, no voy a predicar, tranquilo, te voy a usar otras cosas. Pero después que estoy ahí, que yo mismo hasta testifiqué y dije a mi esposo, mira, Dios me dio esta palabra para la iglesia. Cuando llegue y que te voy a ministrar nada más. ¿Quién fue que me habló en la casa? Sí, porque Dios es ordenado. Si en la casa me dio la palabra, entonces tengo que dar la palabra en la iglesia. Pero sí, estamos en el Antiguo Testamento. No. Dígame, mi hermano Samuel, para continuar. Ya que me está hablando de que si usted no para predicar, hace otra cosa. Entonces, cuando algunos dicen que le quedaron que yo le quedaron. Voy a enlazar esto con el Antiguo Testamento. Estamos en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes han leído del profeta viejo y el profeta joven de Judá? Sí. La historia de, creo que era Josafat, el rey del momento, lo que era. Donde el profeta viejo, dice la Biblia, fue donde el profeta joven, Dios le había dicho, mira, ve y profetiza, pero no como en ningún lado y no vete por el mismo camino que tú vas allá al lugar. No sé si la leído la historia. Y dice que un profeta viejo preguntó quién había profetizado y preguntó por dónde se había ido el profeta joven y se acercó y le dijo, mira, Jehová me ha dicho. Y el profeta joven, dice el texto, ¿qué hizo? Fue a la casa del profeta viejo, comió y dice la Biblia que ahí vino palabra de Jehová al profeta viejo, la palabra de juicio sobre el profeta joven. Si eso fue un profeta en el Antiguo Testamento que manipuló su ministerio para un fin, ¿cuánto más en este tiempo? Por eso hay que cuidarse, señores. Sí, recuerdo, mi hermana Janet, esa pregunta hace un tiempo acerca del discernimiento del espíritu. Y la reiteró, creo que en la clase de Zoom también. Por eso es importante el discernimiento del espíritu. No solamente nos permite saber qué espíritu está ministrando, también nos permite saber si lo que está diciendo el predicador es de Dios o no es de Dios. Porque si Dios te da una palabra, te la dio. Si no te la dio, te la inventaste. Pero si habló lengua, no hay problema. Aunque manipule. Por eso es que en el Antiguo Testamento, decir que es profeta, es más, Dios dijo, no tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y ahí ya aquel profeta que decía que Jehová dijo sin haber dicho. Era apedreado, lo mataban. Y me gusta, y con esto termino para continuar, que yo siempre he dicho, no siempre en el Señor la mayoría tiene la razón. Micaías, un solo. Y todo el mundo, ¿qué decía? Sube el rey que será prosperado. ¿Y por dónde es Micaías? Porque siempre va a haber uno que te va a decir, ya te sabe, tiene que estar afinado con lo que está diciendo.
Y me parece a mí que Micaías era como un tipo de profeta como medio, él era jocoso. Era como Elías, a pesar de que Elías es un tipo como ordinario, pero también era como jocoso, porque le decía, cuidado si está durmiendo, viste más fuerte. Ambas cosas. Pero el punto es que hay que cuidarse como personas que ministramos en los altares. Si eso viene de usted, diga, hermano, mire, yo creo, yo entiendo, pero si no está seguro, no mencione a Dios. Me parece, porque eso se paga caro. Se paga caro. Decía, los elementos que se tomaron en cuenta para los libros que iban a ser parte del canon del Antiguo Testamento. En el caso del Antiguo Testamento, básicamente fueron dos elementos, básicamente. Número uno, un profeta, o dos, alguien cercano a un profeta que alguien dijo el lunes pasado que los profetas tenían a alguien que un escriba, en el caso por ejemplo de Jeremías, que fue el caso que mencionaron, era algo común, por eso era que se tomaba eso en cuenta. Para que veamos el peso de la figura profética en el Antiguo Testamento. Eso es suficiente ya. Escrito por un profeta, escrito por Moisés, en este caso Jeremías, escrito por Isaías, eso era suficiente. O alguien que estaba ligado al profeta. Por eso que ese ministerio es uno de los ministerios de mayor peso, de mayor responsabilidad, que trasciende al Nuevo Testamento, trasciende, que hasta se incluye como uno de los ministerios. Alguien diría, pastor, pero la Biblia dice, hablando Pedro, que somos reyes y qué. No está hablando en el contexto que usted está pensando, porque usted ministra como sacerdote. ¿Usted ministra como sacerdote? No. Entonces, por eso Pedro está hablando cuando Cristo establezca su reino milenial. Entonces dice reyes y sacerdote. Y ahí entonces está hablando tanto de la iglesia como Israel. Pero que usted no ministra como sacerdote. De hecho, ¿cuáles son los ministerios que aparecen nombrados? Pastor, evangelista, apóstol, profeta y maestro. Pero estoy hablando de acuerdo a la estructura de la iglesia. Porque una cosa es la estructura, es normal, de un movimiento, de un concilio, estoy hablando de la estructura de la iglesia como tal. Dos preguntas, que me puede ayudar con la respuesta. Dos preguntas. Número uno, ¿por qué esta señora Débora, y llamada como profetisa, y Abraham como profeta? Porque Dios le dice al rey, no toque a esa mujer porque es esposa o mujer de un profeta. Y hasta donde tenemos el conocimiento de la Biblia, Abraham ejerció un ministerio como tal profético. Y esto es importante, si entendemos esto, vamos a tener la idea de cuán grande es el ministerio profético, que no se trata simplemente de hablar. Y cuando hablo de hablar, hablo de dos cosas: profetizar y dos, predicar. Luego explico por qué. Es el problema. Que el ministerio profético pensamos que únicamente abarca hablar, en este contexto, profetizar, hacer cosas del futuro y predicar. Ese es el detalle, es más que eso. Y entendiendo el porqué, Dios elige en el Antiguo Testamento a Débora como profeta y dice que Abraham era profeta. Pero en Abraham pasó lo mismo, él profetizó, o sea, él le mostró algo y él dijo de las estrellas y un cumplimiento en su derecho. Sí, pero Abraham no habló. Abraham no habló. Dios le mostró eso a Abraham, pero él no habló. Abraham le dijo a Isaac, Dios proveerá. Si usted analiza dos elementos clave para entender el llamado profético de Débora y de Abraham,
Relación y función. Reitero, relación y función. Hablemos de relación, hablo de intimidad, hablo de comunión, hablo de cercanía. Incluso, hablo de Abraham primero, era tan fuerte que Dios dijo, voy a encubrir de Abraham lo que voy a hacer. Era lo que Génesis 18, por la situación de Sodoma y Gomorra. Dios mismo dijo que no podía encubrir a Abraham lo que iba a hacer. Es más, dice la Biblia que Abraham de ellos fue computado por justicia. O sea, todo lo que Dios habla de Abraham, ¿de qué más lo dice? En ese contexto, en el Antiguo Testamento, Moisés, que Dios dice, voy a levantar un profeta como Moisés, hablando de quién? De Jesucristo. Oiga, ¿hasta qué punto Dios habla de este tipo de ejemplo? Y de todo. Abraham, Dios dice, no lo voy a encubrir lo que voy a hacer. Y cuando ustedes más abajo, van a notar que Dios dice, porque él iba a instruir a su generación. Es decir, que estoy hablando de la relación tan fuerte que tenía Abraham, que Dios hasta pactó con Abraham. Debe decirle que el pacto con Jacob, el pacto con Israel, con Isaac, el pacto con Israel, ¿sabes lo que es? Simplemente una confirmación de lo que Dios había pactado con Abraham, más nada, aunque la gente dice que lo separa, de que el pacto con Isaac, el pacto con Jacob, el pacto con Israel, pero simplemente es una confirmación de lo que Dios le dijo a Abraham, simplemente. La relación, escuche bien para que no vaya a decirle ahora, pastor, no. El nivel de relación se determina por el nivel de compromiso con Dios. Señores, el hijo primado de Abraham, ¿quién era? ¿No era Ismael? Le dice a Dios, le dice, el mimado que quiero que me sacrifique. El de la promesa. Déjeme decirle esto. Dios a usted le dice, sacrifícame el ministerio. ¿Sabe lo que te va a decir? Que si no le enfrenta al diablo, esa no viene de Dios, no. Que porque Dios me entrega el ministerio, significa que lo sacrifique. Eso no es de Dios. Y Abraham tomó al muchacho, tomó la leña, tomó el cuchillo, el fuego, y para que, por si acaso, le digo a los criados, lleguen hasta aquí, tranquilo. Entonces, que Dios te diga, no predique por un tiempo. Y te va a ver que soy Dios que le está hablando. No cante por un tiempo, te quedo tranquilo, vete debajo de una mata, no siente invitación de nadie, no prediques, no cantes, no haga nada por un tiempo. Ciérrame la agenda. Ciérrame la agenda. Te quiero tranquilito en tu casa, compartiendo con tus hijos, con tu esposa, y no recibir invitación. No importa lo que te den. Y usted en su mejor tiempo, porque ese es el mundo. Si se lo dicen ahora, que te digan a veces que estás doblando para que lo inviten, usted gloria a Dios. Es de Dios ahí. Es de Dios, pero usted en sus mejores tiempos. Por eso te estoy diciendo, el nivel de relación se determina por el nivel de compromiso con Dios. Por eso es que Dios tiene que hablar de Abraham. Y el ministerio del momento, ¿cuál era? Estoy hablando del Antiguo Testamento. Y por eso te va a notar que Dios dice Abraham mi sacerdote. No, dice profeta. Porque el pueblo literalmente en esa época, aunque llegó un momento que le perdió el respeto, temblaba cuando alguien decía soy profeta. Sin embargo, cuando la gente decía soy sacerdote, ¿cómo lo veían? Un descendiente de Leví, un descendiente de Adón que servía en el tabernáculo y posteriormente servía en el templo. Pero cuando alguien decía soy profeta, temblaba el reino entero. Nivel de relación estoy hablando del Antiguo Testamento, para que ahora no vaya usted al Nuevo a decir que el profeta es más grande que el pastor. Estoy hablando del Antiguo Testamento, y haciendo una relación entre el sacerdote y el profeta, Y como decíamos, parece que estoy hablando de profecía. Como decía en la clase de Jesús, que el profeta del Antiguo Testamento era pastor al mismo tiempo, maestro, evangelista y demás. Es el nivel de relación que había entre Abraham y Dios que se pone de manifiesto en su compromiso con Dios.
Inicialmente, cuando Dios dice a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, él no sabía dónde iba, dice el texto inicialmente. Él salió porque Dios le dijo sal, punto. Que Dios te diga a ti ahora de tu empresa, pero tú estás ganando muy sueldo, que te diga sal, coge tu mochila y que te diga para dónde. El primero que te va a poner 20 años y tú eres el pastor. Pues verdad. Y vas a una reunión y me decía ahí, el hermano está como muy emocionado. Hay que dar poder, cargado, extraño. Claro está, en esa época, esa gente conocía la voz de Dios. Ya hablé de relación, voy a la función. Señores, la función de Abraham, estoy hablando en el Antiguo Testamento, que Moisés supera la función o la razón de ser de Abraham, ni siquiera Moisés. Y te voy a decir por qué. Señores, Dios le dijo a Abraham, en tu simiente será bendita toda la familia de la tierra. ¿Sabes de quién está hablando? De Cristo. De esa simiente santa. O como a algunos les gusta, Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿quién más? Es si Dios elige a Abraham para que de Abraham viniera, según la carne, viniera Jesús. Dígame, esa función se compara con usted va a llegar un día, predica un día. Usted le ponga la mano un día a una gente que se levanta un paralítico. Señores, ser elegido para que de tu descendencia, según la carne, venga el Salvador del mundo. Por eso que Dios habla también de Abraham en el Nuevo Testamento. Por eso muchas veces, ojo con esto, Abraham es llamado como profeta, pero ¿cuántos milagros Dios hizo a través de Abraham? ¿Cuántas sanidades? Porque muchas veces medimos el tamaño, la dimensión del ministerio por los milagros de las sanidades. Y Jesús dijo un día, en mi nombre, ¿qué van a hacer? Serán enfermos. Y yo le voy a decir, apartaos de mí que no lo conozco. Entonces, la dimensión de una persona en Dios hay que ubicarla por su relación y su función. Pero nosotros lo ubicamos por otros detalles. La dimensión de un ser humano en Dios tiene que medirse por esto, de acuerdo al texto sagrado, de acuerdo a la Biblia, por su relación, cercanía, comunión. Bueno, pues la Biblia dice que este hombre caminó con Dios y fue traspuesto para doble muerte, que no. Y dice el texto que fue traspuesto para doble muerte. Entonces estoy hablando de relación, comunión, intimidad con el Señor. Pero, como lamentablemente, si usted invita a la gente a predicar y no hay sanidad, no se levanta un paralítico, decimos un siervito. Lleno de expectativa. Sí, decimos no lleno de expectativa y dice una vida de desierto. Y cuando alguien quiere ponerlo para otra actividad, dice no hay power, no hay nada ahí, no pasó nada. Pero cuando esa persona abre sus labios, señores, la iluminación que tiene el texto, o como pasó hace unos años atrás, me enamoro de Dios y jamás eso se me ha olvidado, jamás. Invitado a un hermano alto, espigado, y cuando fue a predicar, creo que los martes, día de las damas en esa época, año 93 por ahí. Cuando él fue a predicar, normal, tranquilo, pausado, pastor, tranquilo, el tema, me acuerdo ahora, ¿qué quiere que haga, Señor? Este es el tema. Año 93 fue eso. ¿Qué quiere que haga, Señor? Fue el tema. Y cada vez que él decía ciertas cosas, decía el tema. ¿Qué quiere que haga, Señor? Y el hombre ecuánime en el púlpito, estoy hablando de la época donde tenía que brincar y zapatear, predicando, porque si no, porque era como que era otra persona, ministrando. Porque Dios lo mandó con un propósito. Primero da la palabra y después ¿qué? Ministrar. Por eso, oído con lo que le estoy diciendo. No evalúe a las personas por lo que usted piensa que debe evaluarlo. Evalúelo por esto. Relación y función. Relación con Dios y función, su función. ¿Para qué Dios lo escogió? Porque obviamente,
Si Dios con una gente solamente para que cante, no puede decirle que predique. ¿Cierto? ¿Ustedes se imaginan una mujer? Porque dice el texto que en aquella época gobernaba a Israel una mujer. Dice gobernaba, dice el texto. Pero el punto es que estaba gobernando una mujer en un tiempo donde ustedes saben lo que se pensaba de una mujer. Incluso dice que hay una palmera que tenía su nombre, porque ella estaba ahí y el pueblo consultaba, iba donde ella a consultar. Por eso vuelvo y hablo de relación y fusión. Por eso, tanto Débora como Abraham, guardando distancia, porque Abraham fue lo máximo en el contexto de que, según la carne, venía Jesucristo. Pero tanto Débora como Abraham mantenían una relación muy cercana. Y disculpe, pero el profeta no es que tiene que ser una persona antisocial. Porque de hecho, Jesucristo compartía. Por ejemplo, él dijo en un momento dado que de él decían que, de Juan decía que ni comía ni bebía, tenía demonio. Y de él, que comía y bebía, que era comelón y bebedor. Porque a Jesús le gustaba compartir. Socializaba mucho con la gente. Pero él compartía mucho con las personas. Pero el profeta tiene que cuidarse. Tiene que cuidar su relación con Dios. Porque no es lo mismo un predicador o un profeta predicador. Son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo ni es igual. Y la pregunta obligada es, ¿era que no había un hombre en esa época que gobernara al pueblo? Porque Débora gobernaba para el tiempo de los jueces.